genera el vínculo entre ellos, ¿no? O las madres que perdieron a sus hijos, ¿no? Cuando se casaron, pues bueno, ahora con el fracaso vuelven nuevamente, ¿no?, a reestructurar, es decir, esos vínculos, ¿no?, muy fusionales, que ya estaban, ¿no?, y que las personas habían hecho pues un gran logro en el intento de poder establecer un matrimonio y un vínculo y poderse separar. Pero vuelve el sistema de familia extensa a reactivar otra vez los vínculos, y esos vínculos se mantienen y se sostienen en contra de y los vínculos que son en contra de son muy fuertes, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo trabajar en desarticular este tipo de procesos. Otra de las cosas que trabajamos es el tema del desarrollo personal, y ahí tiene que ver todo el tema de la mediación y de las competencias mediadoras. Estamos realizando intervenciones mediadoras, muchas, planes de parentalidad, trabajamos el tema de las vacaciones, trabajamos y también estamos teniendo una pequeña experiencia. Algunos se rasgarán las vestiduras posiblemente y dirán que está prohibido, pero por ahora en la comunidad autónoma nuestra no está prohibido, con lo cual en ese amparo estamos realizando algunas pequeñas intervenciones mediadoras. Una experiencia, para que nadie se asuste, muy pequeña, con muy pocos casos. ¿Por qué la estamos haciendo? En principio, yo propongo que el próximo congreso traeremos resultados, y hasta ahora lo que os puedo transmitir es que la experiencia está siendo muy satisfactoria. Se hace con otros profesionales, se hace también. Pero ¿por qué creemos que es importante trabajar la mediación en los puntos de encuentro? Primero, porque son situaciones muy complejas en las que ya estamos interviniendo mucho, muchas personas, jueces, puntos de encuentro, terapeutas, y estas situaciones tan complejas yo creo que a veces es difícil de manejar. No es que no estemos de acuerdo en trabajar en red, sino que al ser situaciones tan complejas donde los equipos y las instituciones cada cual tenemos perspectivas, enfoques distintos, yo creo que es ayuda, o creo que va a generar mejores resultados si se pueden realizar dentro del punto de encuentro. También porque vamos a ayudar a cambiar a los usuarios la perspectiva de que no somos solamente una institución de castigo y control, sino que somos una institución que apoya y que genera soluciones, ¿no? Las mediaciones en puntos de encuentro tienen que tener una metodología, yo creo, distinta y particular. Los casos con los que trabajamos son diferentes, tienen unas peculiaridades distintas y tienen que tener unos modelos de intervención, unas prácticas distintas. Nosotros estamos trabajando a ese nivel, de poder pensar esos casos de punto de encuentro donde existe mucha dificultad, qué estrategias, qué herramientas podemos adoptar para que esas mediaciones funcionen. Y bueno, otra de las herramientas que estamos utilizando es la PCP, que hablaba antes un poquito, que tenía que ver con la programación centrada en la persona. Y es decir, que a los usuarios durante el primer trimestre, el plan de intervención no lo hace el punto de encuentro, lo hace el punto de encuentro con el usuario. El punto de encuentro con el usuario le pregunta cuáles son los objetivos que quiere tener y cuáles son los medios que vamos a utilizar. Intentamos que el usuario se comprometa en los objetivos y se comprometa en las tareas, ¿no? Y este tipo de metodologías que está costando aplicar y que nos está costando encontrar la forma de poder realizarla, yo creo que también va a generar muchos aspectos positivos. Voy terminando. Y bueno, otros aspectos que tiene que ver con los derechos es el tema de la información y la participación. Yo creo que es importante que los usuarios puedan participar y sintiéndose partícipes. Y otras es la reducción de los informes. Actualmente estamos utilizando más de 45 horas semanales, entre 45 y 55 horas semanales en realizar informes. Nosotros en principio, cuando empezamos los puntos de encuentro, creíamos que los informes podían ser una herramienta que les pudiera ayudar a las partes poco a poco a poder entender la evolución, a poder entender otras narraciones de lo que se veía. Pero lo que estamos encontrando es que está generando tanto informe un efecto perverso, en el sentido de que yo creo que hay procesos de institucionalización de la violencia, ¿no? Se dejan de insultar directamente, se dejan de agredir directamente, pero lo que dicen es que voy a contratar a un abogado que te vas a enterar, y van haciendo un montón de cosas justo en el límite
de lo que ya no sabemos valorar, y desde luego, claro, el que un niño llegue lleno de lamparones, pues seguramente para la madre o para el padre podrá representar que eso ya sería motivo suficiente para un cambio de guarda, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, si una de las partes sabe que lo de los lamparones fastidia bastante, pues ya sabemos que los lamparones están garantizados. Entonces, esos procesos de institucionalización de la violencia, en la que las partes esperan que los puntos de encuentro establezcamos estos informes, yo creo que tendremos que repensar todo esto. Voy a terminar porque ya no hay más tiempo y ya me están haciendo señales por todas partes. Gracias y hasta otra. Muchas gracias. Creo que ha sido mucho más efectivo el gesto del fondo de Mercedes que iba a cortar el cuello a mis indicaciones. Bien, se abre un breve debate. Creo que hay pedidas dos intervenciones. Buenos días. Hola, Pepe. No nos habíamos saludado antes. Bueno, Juan, mi enhorabuena. Como siempre, hablando desde el conocimiento, que es todo un placer escucharte, ¿no? Dado que estas son unas jornadas de técnicos de puntos de encuentro de la Confederación Española, en donde estamos técnicos de distintos lugares, voy a aprovechar esta oportunidad en donde has abierto, ¿no?, cuáles son los modelos de intervención, las formas de actuar súper novedosas desde mi punto de vista, y por qué no compartirlo con otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría plantear también que hay muchas de las cosas que estáis haciendo en Navarra, que la estamos haciendo también en la Comunidad de Madrid, en concreto desde la entidad, y que nosotros, en algunas cosas donde estáis a la espera de resultados, nosotros ya tenemos ciertas encuestas con esos resultados. Y hay otras en donde no tenemos, y he escuchado los tuyos. Con lo cual, bueno, podría ser también esto, porque no un foro de exponer y de comentar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema de la participación del usuario a través de grupos. En Madrid también, bueno, como ya conoces más que de sobra, hubo bastante conflicto con el tema de los usuarios, levantamientos, creación de asociaciones en contra de los servicios y tal, ¿no? Pues precisamente nuestra pasado ya lo que fue la polvareda, el terremoto, cuando ya como a los meses o así que se asentó todo un poco, decidimos por qué no dirigirnos a estas personas y convocar reuniones con ellas. La primera fue durísima, porque efectivamente era ya personalmente contarnos dónde estaban todas esas dificultades y muchas de ellas irresolubles o porque no eran de nuestra competencia y tal, ¿no? Pero poquito a poco, y con ellas llevamos casi 3 años, nos venimos reuniendo como mínimo 3 veces al año con las mismas personas, ¿no?, con el único objetivo de detectar dificultades. Ellas hablan además con todos los usuarios de nuestro servicio, recogen esas opiniones y son ellas las encargadas como portavoces de trasladarlo, y ahí en todo lo que podamos hacer pues nos ayudamos, ¿no? Las quejas que tienen que ver con la Comunidad de Madrid nos comprometemos a trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Eso en cuanto a la intervención de la participación directa de los usuarios. Luego, en cuanto a la intervención mediadora, que me ha encantado escucharte, porque hay todo un debate que yo creo que se tiene que plantear, ¿no? Mediación sí o no en puntos de encuentro. Yo como mediadora desde hace bastantes años lo tenía bastante claro, ¿no? Que por supuesto hay intervenciones mediadoras, pero también hay procesos de mediación. Con lo cual yo lo que hice fue desde el año 2006 aproximadamente centrarme exclusivamente en aquellos casos en donde sí se estaba gestionando procesos de mediación en el punto de encuentro. Entonces, en todos estos años, uno de los resultados más llamativos es que la mayor parte de las bajas que damos en el servicio, en situaciones que no proceden de violencia de género, de todas esas bajas, hay un 40% que tiene que ver por decisión judicial, porque traslado de domicilio, pero hay un 60% que son por mutuo acuerdos en donde se ha desarrollado un proceso de mediación a través de intervenciones mediadoras, pero ya donde no hay orden de alejamiento, nosotros pautamos poquito a poco el fomentar el acercamiento entre las partes, entregas conjuntas y tal. Entonces, eso también nos ha planteado por qué no, si no hay una orden de alejamiento, desde el principio,
cuando vienen las partes, que las primeras entrevistas son por separado, pero le vamos a plantear la posibilidad de intercambios conjuntos, puesto que no hay orden de alejamiento. Vamos a hacer también ese tipo de prueba, lo vamos a medir mucho, vamos a ver en qué casos, porque aquí hay algo que se nos olvida, y es que no son todos los casos iguales. Y hay unos casos que de entrada tienen indicadores de éxito, que es lo que tenemos que analizar en esa primera entrevista, que en la Comisión de Ética y Calidad que estamos tú y yo, es uno de los planteamientos que voy a hacer. ¿Por qué no? Medir desde el principio factores que nos van a ayudar a dar el alta. Bueno, y luego con el tema de la participación de los usuarios en los diseños de intervención. Nosotros ya este último año, bueno, primero nos parecía imposible, pero nosotros hacemos el diseño de intervención, empezamos la actuación y después de observar aproximadamente en un mes, hacemos un diseño. Entonces lo que decidimos desde hace un año así es, ¿por qué no después de ese mes volvemos a citarnos con las partes y hacemos diseño? La última novedad es que en esos últimos meses hemos sentado a las partes, las dos juntas, y hemos hecho el diseño conjunto entre las dos partes. Yo os digo, esto hay que medirlo mucho, hay que saber qué tipo de familia, con cuáles se puede hacer, y bueno, ahí sí que estamos un poco a la espera. Muchísimas gracias. Al fondo, No quiero extenderme más, pero vamos, creo que sí que es un momento de que podamos compartir prácticas. Yo esto comparto. Muchísimas gracias por la exposición. Realmente creo que es una sistematización, una estructuración, la estructura que facilita muchísimo la comprensión y facilita muy bien dónde estamos cada uno de nosotros en las distintas etapas con nuestros propios PEF. Dos preguntitas y un comentario. Las preguntitas son: ¿cuáles son las herramientas que ha dicho específicas que desarrollan para mediación en los puntos de encuentro? La otra preguntita, sin importancia, pero que puede ser que algunos sintamos identificados: ¿cómo pagáis todas las horas adicionales de trabajo para hacer todo lo que has descrito? No tiene mayor importancia, los trabajadores no tenemos ningún problema de quedarnos 14, 15 horas más a la semana para hacerlo, pero digamos, más allá del humor, realmente es admirable. Me gustaría saber cómo financiáis toda esta actividad. Y el comentario tiene que ver con que disiento del planteo de centrar en la palabra divorcio el concepto del fracaso, el concepto de palabras tuyas de infelicidad, de estrés. Estudios hechos por la Universidad de Deusto, la Universidad de Barcelona, por la Universidad de Milán y otra que no me acuerdo, demuestran que el divorcio no es el generador de esto, sino la forma en gestionar los conflictos que enfrenta el divorcio, y que familias con mala gestión de conflictos producen tanto estrés, infelicidad y daño psíquico en los hijos como las que se divorcian, pero la variable está dada en cómo se gestionan los conflictos. Me parece que todo lo que has hablado, si en vez de cambiar la palabra divorcio por la palabra forma de gestionar el conflicto, estaríamos totalmente de acuerdo en los indicadores, pero atribuidos a causas distintas. Muchísimas gracias. Bueno, me vas a permitir que yo no soy especialista precisamente en los temas de mediación, y sí que me gustaría emplazar pues saber de lo que sé y saber de lo que no sé, y entonces y yo sé que tú sabes mucho de esto, entonces cuando me preguntabas por las herramientas, me gustaría emplazar a que pudiera haber otro espacio quizás más adelante donde podamos tener más consolidados los resultados y las herramientas, pero bueno, básicamente